¿De qué trataba el Evangelio? ¿De qué? De la pesca milagrosa. La segunda pesca milagrosa. Los discípulos habían recibido la orden de Jesús después que resucitó. Al encontrarse con las santas mujeres, le dice a los discípulos que vayan a Galilea y ahí lo van a encontrar. Entonces los discípulos van allá a Galilea y están a orillas del mar, y como no se les aparecía, entonces Pedro dice, ¿qué dijo? ¿Se acuerdan? Voy a pescar, porque eran pescadores. Hablando de pescadores, les cuento una historia. Dice que un hombre estaba ya en el puerto, en un bar, con una copa ahí en la mesa, y viene un amigo y le toma la copa. Y él se pone a llorar, y le dice, ya no es para tanto, si quieres yo te compro el trago. No, le dice, no es por eso, lo que pasa es que me voy a mi casa, lo encuentro a mi mujer con otro. Me llega la notificación de que se venció la hipoteca, estoy perdiendo mi casa. Me voy al banco a sacar dinero, me han congelado mis cuentas. Vengo aquí al mar, quiero ir a pescar, se ha quemado mi lancha, y vengo aquí a querer matarme tomando el veneno y tú te lo tomaste. Se lo había tomado el veneno. Bueno, entonces los discípulos eran pescadores, Pedro, ¿no? Santiago, Juan. Y Pedro dice, ¿qué dice entonces? Voy a pescar. ¿Qué dice Pedro? Voy a pescar. ¿Qué dijeron los demás discípulos? Vamos también contigo. Vamos también contigo. Y aquí alguna vez que he explicado ya este evangelio, les he dicho que encontramos lo que el Papa nos ha invitado a vivir, la experiencia de la sinodalidad. Vamos juntos, trabajemos juntos, ¿no? Los evangélicos se reúnen y se pelean y forman otro grupo. Estos se pelean y forman otro grupo porque no tienen principio de unidad. En cambio los católicos, ¿no? Tenemos principio de unidad. El principio de unidad en la iglesia es el Papa. Ahora ya está la sede vacante porque el Papa Francisco ha fallecido, pero cuando se ha elegido un nuevo Papa, pues él es Pedro, ¿no? Él es Pedro y pescamos con él. Todos los católicos en el mundo pescamos en comunión con el Papa. Y en la iglesia local, en las diócesis, pescamos con nuestro obispo, ¿no? Entonces, todos juntos en comunión con nuestro obispo. Y en la parroquia, ¿quién es el principio de unidad en la parroquia? El párroco. Y entonces, ¿y quién es el párroco de esta parroquia? No, algunos lo saben, ¿ya? Bueno, entonces se pesca con el párroco y por eso tratamos de evitar de que no hayan grupos que viven en su órbita, ¿no? Como satélites que viven en su propia órbita, como islas. Pescamos en comunidad, en parroquia, ¿no? Entonces por eso le dicen los demás discípulos, vamos también contigo. Y entonces intentaron pescar aquella noche y no habían pescado absolutamente nada. No habían pescado nada. Y en la mañana, entonces, al amanecer, un desconocido en la orilla les dice, muchachos, ¿tienen algo para comer? Nada, Señor. Lancen las redes al otro, lancen las redes a la derecha. En esa idea de lanzar las redes está la idea de la perseverancia, que no hay que darnos por vencidos fácilmente. La gente a veces inicia un proyecto y las dificultades, ¡plum!, se desanima. Se casan los chicos y ante las primeras dificultades ya quieren divorciarse. Y así no es. En la vida necesitamos perseverar. Como aquella tortuguita dice que una tortuguita fue criada por unos pichones, ¿ya? Y entonces, si ella había aprendido la lección que tiene que ser perseverante y quería volar,
igual que sus papás adoptivos, quería volar. Entonces ya un día pues intentaba una ramita, plum, se caía, otra vez, plum, se caía, otra vez, y así siempre, hasta que los pichones se miran y dicen, hay que darle a saber ya que ella es adoptada. Que era adoptado. Entonces, hay que ser perseverantes. Y a veces de repente estamos trabajando solos y no le hemos considerado al Señor. Y la noche oscura, el trabajo intenso en la noche que no da frutos, es esa experiencia precisamente de que no tiene fecundidad, porque a lo mejor son nuestros proyectos, son nuestras obras, no son las obras de Dios. Entonces, y hay que lanzar las redes en nombre de Cristo. Y eso es lo que hace Pedro precisamente, lanza las redes y tuvieron una pesca milagrosa. Y cuando están jalando las redes y era tan pesada y ven que de verdad son peces y no se había trancado la red, entonces Juan dijo una palabra. ¿Qué dijo? ¿Alguien se acuerda? Una frase. ¿Qué dijo Juan al ver ese milagro? Es el Señor. ¿Quién lo dijo? A ver. Es el Señor. Juan todavía no había visto una silueta, pero así exactamente con los ojos físicos no lo había visto que era exactamente, pero ya con el corazón lo había reconocido. Y dice, es el Señor. Y cuando Pedro escucha esa frase, es el Señor, se lanza inmediatamente al mar y se va al encuentro con Cristo. Y cuando llegan, encuentran a Jesús ahí que había preparado la comida, el desayuno. Y esto es una imagen hermosa, una imagen de servicio. El Señor sirve a los discípulos. Él les sirve a los discípulos y entonces el Señor, como le decía, en la última cena, Él les había lavado los pies. Ahora vemos que le espera con la comida hecha, ¿no? Es una imagen de servicio. El Señor les sirve a sus discípulos, ¿no? El Señor les sirve a sus discípulos. Bueno, entonces vemos una imagen de servicio ahí. Es una imagen de servicio muy bonita, muy hermosa esa imagen. Un Dios que nos sirve. Un Dios que, hablando de servicio, también dice que esos tiempos cuando existía esas familias grandes, entonces dice que la abuelita estaba sirviendo la comida y a los hijos, nietos, y llega el abuelo y le dice, viejo, te sirvo para nada, vieja, ¿no? Para nada. Bueno, entonces el Señor les espera con la comida. Y hablando de comida, también un día me voy a un restaurante y le digo al mozo que me traiga algo ligero y me trajo una pluma. Pero en serio, una pluma. Y dice que también el comensal le dice al mozo, mozo, aquí en mi plato hay una mosca. Ah, señor, es un dibujo. No, pero hasta que se mueve, es un dibujo animado. Bien, entonces el Señor les espera con la comida preparada. Así como la mamá espera a los hijos, a lo mejor con la comida preparada, es una imagen muy tierna y muy bonita. Y después de comer, el Señor le habla a Pedro con cariño, con amor, no le recrimina. Le dice, Pedro, ¿me quieres? Y Pedro le dijo, Señor, tú sabes que te quiero. Por segunda vez, Pedro, ¿me quieres? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Y cuando le preguntó por tercera vez qué pasó, dice que Pedro se entristeció. Claro, ¿por qué se entristece Pedro? Era la tercera vez que le había preguntado. ¿Por qué se entristece? Porque 3 veces le negó. Entonces le recordó su traición.
pero no con intención de lastimar a Pedro, sino con la intención de sanar. Porque si Pedro no hubiese sanado esa herida, dicen que Pedro hubiese tenido una terrible galofobia. ¿Saben qué es la galofobia? La fobia a los gallos. Pedro veía un gallo, y se iba corriendo, porque le recordaba su traición. Y entonces y Pedro, pues a partir de ese momento, cuando le pregunta por tercera vez, Pedro, el orgulloso, baja la cabeza, porque ante Dios a veces hay que bajar la cabeza. Hay gente orgullosa que se cree más que Dios. Baja la cabeza, no lo dice la palabra, pero sí dice que se entristeció. Y me imagino que se abajó la cabeza y le dijo: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Qué bello. Tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Sí, te traicioné, pero mi intención no fue esa, ¿no? Y sobre todo sabes que te amo, sabes que te quiero. Esa es la respuesta que le da Pedro. Y a pesar de eso, no, como le decía, Jesús no le recrimina, sino que cuando todo termina este evangelio con una palabra. ¿Alguien se acuerda cuál es la palabra? Sígueme. Sígueme. El Señor no busca para su seguimiento a personas perfectas, ¿no? Sino personas con virtudes, con pecados, con luces y con sombras, como todos nosotros. ¿O hay alguien de aquí que no tenga pecado? A ver, quien levante la mano. A usted, no, mentira, ya. Todos. La iglesia es santa y es pecadora. La iglesia es santa y es pecadora. Porque la iglesia somos todos nosotros. Es santa porque tiene el Espíritu Santo y es pecadora porque nosotros somos pecadores. Y nos invita a seguirle así como somos, con nuestras luces, nuestras sombras, nuestras gracias y nuestros pecados, nos invita a seguirle. Entonces le dice a Pedro: sígueme. Y en esa palabra sígueme, le invita a Jesús a Pedro a mirar hacia el futuro, a mirar hacia adelante, a mirar con esperanza, como lo hacía el Papa Juan Pablo II, que nos invitó a mirar con esperanza y convocó justamente al jubileo. ¿Cuál es el lema del jubileo? Peregrinos de la esperanza. ¿Cuál es el lema del jubileo? Peregrinos de la esperanza. Entonces hay que, y la bula con la que promulgó el jubileo, precisamente se titula La esperanza no defrauda. Entonces cuando le invita a Pedro a seguirle, le invita a mirar hacia el futuro con esperanza, a mirar hacia adelante, no mirar hacia atrás, porque hay gente que son pesimistas, que le encanta mirar atrás, que todo tiempo pasado fue mejor, ¿no? En mis tiempos, bueno, fueron tus tiempos y no fueron tan lindos como tú crees. Antes hubieron cosas buenas, sí, pero también hubieron cosas malas. Machismo, maltrato a las mujeres, a los niños y jóvenes les hacían lo que querían. Entonces, hay gente que a veces me cuenta historias que su papá, su mamá, su maestro les torturaron, de verdad, unas verdaderas torturas. Entonces no fue tan lindo. Y como dice el Khalil Gibran, el tiempo no se entretiene con el ayer. Dios siempre se manifiesta en el presente, en el aquí, en el ahora. Como dice San Pablo, les exhorto, hermanos, a no echar en saco la gracia de Dios, en saco roto la gracia de Dios. Miren que ahora es tiempo de gracia, ahora es tiempo de salvación. Hoy, el Señor quiere redimir a la humanidad de hoy, al mundo de hoy. Y no tenemos que andar mirando al pasado, como les decía. Hay gente que vive anclada al pasado, ¿no? Eso es a nivel personal y también en la iglesia. Hay gente que en la iglesia, grupos ultraconservadores que paran mirando al pasado, ante el Concilio Vaticano II, que dicen que la verdadera misa es la misa en latín. Tan ideas idiotas, ¿sí? ¿Por qué va a ser la verdadera misa en latín? Si ni Jesús habló en latín o Jesús habló en latín. ¿Qué idioma habló Jesús? En hebreo. Está bien, si quieren celebrar la misa en latín, pues que la celebren, pero que no quieran imponer y no quieran decir que la única y verdadera misa es en latín, ¿no? Pero ahí en la iglesia sí que
miran al pasado. Al pasado, incluso hay gente que dice que ya desde Juan 23 ya no hay papas, ¿no? Que ya se acabó la iglesia para ellos, ¿no? Entonces hay gente así con ideas raras, ideas que miran al pasado. Pero cuando el Señor le dice a Pedro, sígueme, es una invitación a mirar al futuro. Y entonces seguimos a Cristo con los ojos puestos en Él. Cristo es nuestra esperanza. Pero hay gente que quiere seguir a Cristo de espaldas, mirando para atrás. Entonces así nunca vamos a ver el rostro de Cristo. Vamos a pedirle para que igual que Pedro y los demás discípulos tengamos esa experiencia de su amor, de su compasión y de su misericordia. Y teniendo esa experiencia de su amor, de su compasión y su misericordia, sigamos a Cristo mirando hacia adelante.